bastante introductoria, que tiene como objetivo describir las características fundamentales de los AI Engines, esta nueva dominio de procesamiento que incorpora la familia Versal. Dado que esto es un curso que se enfoca fundamentalmente a la programación de estos elementos, lo único que vamos a tratar de hacer es dar unas pinceladas de los aspectos más básicos que yo como programador debo tomar en consideración para sacarle todo el partido o el rendimiento a estos elementos. Entonces habrá algunas cosas que en las transparencias aparezcan quizás más detalladas, pero yo lo que haré es pasar más rápido sobre ellos. Pues vamos a comenzar con esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si consideramos lo que sería la arquitectura general de Versal, lo que vamos a tener son múltiples dominios de procesamiento. Tenemos la estructura clásica que aparecían en familias anteriores, con nuestra lógica programable, el Processing System, y ahora lo que aparece es un nuevo elemento que son los AI Engines, ¿de acuerdo? Estos elementos son procesadores, Verilog Instruction Word, que son muy eficientes en cuestiones de cómputo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la labor en la filosofía de estos dispositivos, la labor que desempeña los procesadores del Processing System no es tanto un cálculo matemático intensivo, quizás en algunos casos cuando el algoritmo es demasiado barroco, sino que los procesadores están fundamentalmente para hacer de supervisores del sistema. Básicamente lo que van a hacer es llevar a cabo la toma de decisiones, gestionar de forma global la aplicación y cargar o configurar cada uno de los elementos que operan en mi sistema, fundamentalmente la lógica programable y la matriz de AI Engines. Dentro de la lógica programable, básicamente lo que ha cambiado en esta nueva familia es una serie de avances, como por ejemplo celdas con una mayor granularidad, pero básicamente seguimos teniendo la misma filosofía que en familias predecesoras. Y lo nuevo es la aparición de estos AI Engines. Lo primero que quiero hacer es llamar la atención respecto a esta figura que aparece aquí. Esto no representa o no es una representación física en el sentido de que en este bloque de aquí aparecen los AI Engines y los DSP Engines, que no son otras cosas que las celdas de SP clásicas. Lo que quiero decir es que físicamente estos elementos están embutidos o están integrados dentro de lo que sería la lógica probable, ¿vale? Bueno, pues vamos a detenernos en estos procesadores. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en Versal aparece un array, una matriz de AI Engines, de estos procesadores. Es lo que se denomina el AI Engine Array. Y dentro de este array vamos a tener dos elementos principales. Por un lado, vamos a tener los propios procesadores organizados en forma de tiles, de losetas, y luego elementos de interconexión para facilitar la comunicación entre estos elementos. Dentro de lo que sería una loseta o un tile, lo que nos vamos a encontrar es el propio procesador, su memoria de datos, junto con otros elementos adicionales para facilitar el movimiento de datos o intercambio de datos entre distintos procesadores, y elemento de interconexión para que puedan intercambiar datos y de esta manera trabajar de forma cooperativa. Este procesador, este AI Engine, no es otra cosa que un procesador Verilog Instruction Word, es decir, un procesador de emisión múltiple de instrucciones que tiene, o uno de los elementos fundamentales es la unidad de cálculo vectorial, que es lo que le proporciona su principal potencia de cálculo. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que este array de procesadores integra un gran número de elementos y eso nos va a dar una gran densidad de cómputo. Podemos podemos expresar en millones o gigas de operaciones por unidad de superficie, y otro elemento a considerar, que es lo que le proporciona una mayor ventaja frente a otras arquitecturas como puedan ser GPUs, es una mayor eficiencia energética, expresada en millones de operaciones por vatio consumido. Tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar con dispositivos que, en el caso del Versal clásico, podemos tener hasta 400 elementos, 400 de estos procesadores en un único dispositivo. De hecho, la VCK 190, que se va a utilizar para realizar los ejercicios o los ejemplos que va a mostrar Gustavo, tiene esa cantidad de elementos. ¿Vale?
A la hora de organizar la arquitectura de este array, una de las cuestiones más ventajosas es que vamos a tener una serie de interfaces de memoria que permiten un, a uno de estos procesadores no solamente acceder a la memoria que tiene integrada en su propia loseta, sino a la memoria que aparece en las losetas vecinas. ¿De acuerdo? Es decir, al norte, al sur, al este y al oeste. Y precisamente esta capacidad lo que nos va a permitir es utilizar esos bancos de memoria como buffer de intercambio de datos para que puedan trabajar de forma cooperativa los distintos procesadores. ¿De acuerdo? Bien, además de esta facilidad, también vamos a tener la posibilidad de intercambiar datos entre procesadores no vecinos a través de esta red de interconexión, que no es otra cosa que una red de interfaces de tipo Axis String para el intercambio de datos entre los distintos procesadores cuando estos no son procesadores vecinos. ¿Vale? Eso me permitiría que este procesador se pudiera comunicar, por ejemplo, con este otro de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, otro de los recursos de comunicación entre los procesadores es lo que se denomina el Interface Cascade, o Cascade Interface. Básicamente es un elemento de conexión entre los acumuladores de los distintos procesadores para poder pasar los resultados que producen uno de ellos a su vecino inmediato. Siempre siguiendo una aproximación horizontal. Es muy parecido a lo que hacen las celdas de SP48 de las FPGA clásicas para conectarse en cascada. ¿Vale? Respecto a lo que sería la arquitectura esta basada en el tile, recordar que lo que vamos a tener por un lado es el propio procesador, el banco de memoria y sus elementos asociados y por otro lado el elemento de interconexión. ¿Vale? Ese procesador es un procesador que se puede programar en C o C++, ¿de acuerdo? En cuanto a capacidad de comunicación, ese AX Interconnect me va a permitir alcanzar velocidades de transferencia de hasta 200 GB por segundo. Cada procesador tiene asociado en su propio tile una memoria local que utiliza una aproximación multibanco, ¿vale? Y que tiene un tamaño de 32K. Y esa memoria local puede ser alimentada o a la cual puede acceder no solamente el propio procesador, sino dispongo de una serie de DMAs que pueden estar en movimiento o intercambiando los datos de forma concurrente con otros elementos que puedan aparecer en la red de procesadores. ¿Vale? Bien, en cuanto a las características principales del procesador, como decía, es un procesador que tiene una arquitectura Beryllion Instruction Word, es decir, de visión múltiple de instrucciones, y en su juego de instrucciones está especialmente optimizado para aplicaciones de tratamiento digital de señal, 5G y aplicaciones de ML, de Machine Learning. ¿De acuerdo? Se puede programar directamente en CF++, lo cual es una ventaja muy sustancial si comparo con metodologías de diseño clásico basadas en lenguajes HDL. ¿Vale? Como decíamos, este procesador ha sido diseñado en su proceso para este tipo de aplicaciones y consta de dos bloques principales. Por un lado, una unidad escalar, ¿de acuerdo? Dentro de esa unidad escalar me voy a encontrar una serie de registros convencionales, como pueda tener cualquier otro procesador, pero luego aparecen otros que están directamente vinculados con las aplicaciones a que van destinados. Por ejemplo, si estoy trabajando con sistema de tratamiento digital de señal, resulta fundamental el hacer una gestión cómoda de buffers circulares. En muchas ocasiones tendré que implementar sumatorios que se implementan mediante un bucle, con lo cual para evitar las penalizaciones de vaciado del pipeline, lo que hacen al igual que hacían los procesadores digitales de señal es incluir infraestructura para gestión de bucles hardware. ¿Vale? Entonces, lo que quiero poner de manifiesto es que se trata de un procesador especialmente pensado para este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Bien, además de los bloques de la ALU escalar, tenemos otros bloques que nos permitan realizar cálculo de funciones no lineales, por ejemplo, senos, cosenos, cálculo de valor absoluto, raíces cuadradas, etcétera, tanto en coma flotante como tanto en punto fijo, perdón, como en coma flotante, ¿de acuerdo? Esto es algo que aparece exclusivamente en la primera generación de procesadores de los AI Engine.
Bien, obviamente soporta tipos estándar de C. Y lo principal o lo más destacable de este tipo de procesadores es la capacidad que tiene de poder operar con múltiples niveles de paralelismo. Este paralelismo lo puedo obtener de dos formas distintas. Por un lado, eh, emitiendo múltiples instrucciones de forma simultánea que se pueden ejecutar de forma concurrente, ¿vale? Sería lo que podemos denominar una paralelismo a nivel de instrucción. Y luego, obviamente, dado que tengo una unidad de cálculo vectorial, pues lo que voy a poder es tener un paralelismo a nivel de datos, es decir, ejecutar instrucciones de tipo Single Instruction Multiple Data, ¿vale? Respecto a la unidad vectorial, que es el elemento más destacable o uno de los elementos más destacables de este procesador, vamos a tener dos unidades vectoriales, una para operar con enteros, ¿vale? Que me permite realizar operaciones con enteros, y uno de los elementos más destacables es lo que se denomina la unidad de permutación, la permute unit, que básicamente lo que hace es desplazar los operandos de entrada para poder realizar de forma muy eficiente desplazamientos asociados a los que puedan aparecer, por ejemplo, en una estructura de un filtro FIR. En la que cada vez que me llega una muestra, lo que tengo que hacer es desplazar las anteriores. Entonces, eso se realiza mediante esta unidad, utilizando o obteniéndose un rendimiento bastante destacable. ¿De acuerdo? No nos vamos a meter en los detalles de los elementos que integra. Tenemos también otra unidad para desplazamiento izquierdas y otra unidad para realizar redondeos, aplicación de saturación aritmética, etc. Además de esta unidad de enteros o esa unidad de vectorial de enteros, también tenemos otra unidad de coma flotante. Y lo más destacable de esta unidad es que yo puedo realizar hasta 8 multiplicaciones y acumulaciones en paralelo. También son capaces de realizar conversiones de punto fijo a coma flotante y viceversa. Obviamente, para poder sacar partido a estos elementos de cálculo, necesito un conjunto de registros que se puedan acceder de forma eficiente y además cómoda. Y es básicamente una de las principales características de este procesador, en la cual lo que puedo hacer es agrupar los distintos registros que tengo para poder alimentar esas unidades vectoriales de una forma muy cómoda. ¿Esto a qué me lleva? Pues a que yo lo que voy a poder hacer es utilizar o voy a poder operar con distintos tipos de datos, y dependiendo del tipo de datos, pues puedo tener distintas velocidades de cálculo. Así, por ejemplo, podría realizar operaciones de multiplicaciones y acumulaciones de operandos enteros reales de 8 bits, y eso me permitiría realizar obtener hasta 8 gigamax con el dispositivo operando a 1 gigahercio. Obviamente, si me voy al otro extremo, por ejemplo, y considero operaciones en coma flotante, pues con números de simple precisión, pues lo que podría hacer es obtener 8 gigamax con el procesador operando a 1 gigahercio. ¿De acuerdo? Otro elemento muy importante para sacar partido a este dispositivo es la posibilidad de intercambiar datos entre los distintos elementos. Y esto se logra a través de estos canales de comunicación, que es lo que comentábamos anteriormente, este AX Interconnect. ¿Vale? Respecto a la memoria de los dispositivos. Primero, a la hora de hablar de memoria, tenemos que hacer distinción entre dos tipos de memoria. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos procesadores no tienen ingentes cantidades de memoria. Por ejemplo, en el caso de la memoria de código, tiene un tamaño máximo de 16 KB, lo cual me limita bastante el tamaño de los programas que pueden ejecutar estos elementos. No están pensados para ejecutar programas de un gran tamaño, sino para hacer elementos muy repetitivos a gran velocidad. En el caso de la memoria de datos, lo que voy a tener son un banco de datos de 32 KB dividido en 8 bancos, a los cuales se puede acceder de forma simultánea, ¿vale? A estos bancos de memoria accederá tanto el propio procesador como los controladores de DMA. Y además tengo recursos, dado que es un elemento que va a ser compartido entre distintos agentes, tengo recursos para implementar mecanismos de sincronización. Básicamente es lo que serían logs, un típico mutex. ¿Vale?
Como decíamos anteriormente, un procesador no solamente puede o a una memoria no solamente puede acceder el procesador que está en su propio tile, sino también los procesadores vecinos. Y como decíamos también anteriormente, lo que vamos a tener es dentro de del propio bloque de memoria tenemos dos controladores de DMA para recibir datos desde el exterior a través de esos canales de comunicación o para enviar datos hacia el exterior hacia otros procesadores que no sean procesadores vecinos. ¿Vale? Bien, en estos bancos de memoria, bueno, lo primero un detalle, en esta figura estas flechas están equivocadas, están justamente en sentido contrario. Básicamente el banco de memoria está pensado para poder realizar dos accesos de lectura de forma simultánea y un acceso de escritura. Ese es el ancho de banda que me va a proporcionar. Dado que hay múltiples agentes que pueden acceder a estos elementos de memoria, es decir, tengo 1, 2, 3, si considero el caso de los pads del propio procesador, a lo que tengo que sumar los procesadores vecinos. Eso implica que puedo tener múltiples elementos que estén accediendo a cada uno de estos bancos de memoria, con lo cual lo que voy a tener es que aplicar algún mecanismo de arbitraje. En este caso, el mecanismo de arbitraje es de tipo round robin y lo que hace es bloquear el procesador en el caso de que se produzca, de que algún elemento le esté utilizando o está accediendo a ese banco de memoria. ¿Vale? Si lo que quiero hacer es establecer un mecanismo de sincronización y garantizar la coherencia de los datos, por ejemplo, imaginaos que lo que tenemos estamos utilizando uno de estos bancos de memoria para intercambiar datos entre dos procesadores y lo gestionen a modo ping-pong. En ese caso, podría utilizar estos logs para asegurarme un mecanismo de sincronización o de acceso exclusivo y de esta manera implementar un mecanismo que me permita mantener la coherencia de los datos intercambiados entre los distintos agentes. ¿Vale? Bien, además de estos elementos, lo que tenemos que tener en cuenta es que la organización en la primera generación de Versal no es uniforme a lo largo de las distintas filas. Si os fijáis en filas consecutivas, la memoria aparece a un lado u otro del procesador y eso implica que haya determinadas restricciones. Esto desde el punto desde el punto de esto del programador tampoco es importante. Y para ir concluyendo, quería comentar que además de la comunicación utilizando estos bancos de memoria, siempre puedo realizar la comunicación entre procesadores utilizando estos elementos de comunicación basados en AXI Stream. ¿De acuerdo? A lo largo de la matriz lo que tenemos es una serie de bloques que son Axis Interconnect que me permiten enrutar los paquetes que llegan hacia un destinatorio u otro. En este caso, las comunicaciones se pueden realizar utilizando una procesión de tipo circuit switch, es decir, comunicaciones fijas. Una vez que se configura el dispositivo, la forma en que se enrutan los paquetes es fija, ¿vale? Por ejemplo, desde este AXI Stream podía enrutar paquetes además en modo multicasting o broadcasting, perdón, hacia distintos puertos. Y luego tengo otra alternativa que sería el packet switching. En el packet switching lo que se hace es añadir una cabecera a los paquetes de datos que me permiten de forma dinámica redirigir ese paquete hacia un determinado destinatario. Y eso tiene otra consecuencia inmediata y es que una misma conexión puede ser compartida entre múltiples paquetes. Respecto a lo que sería la configuración de estos elementos, todos los elementos que aparecen en los tiles están controlados mediante una serie de registros y esos registros se pueden acceder mediante un interface AXI Memory Map.
Esto permite que elementos externos, como pueda ser, por ejemplo, el Processing System, puedan acceder a dichos elementos y de esta manera configurar todos los aspectos del funcionamiento del AI Engine Array durante el arranque del sistema. ¿Vale? Puede configurar las memorias de datos, la memoria de código, configurar el funcionamiento de los propios controladores de DMA, etcétera. Es decir, todo eso se realiza a través de ese interface. Y luego, para concluir, en cuanto a la relación que existe entre el AI Engine Array y la lógica programable, en la fila inferior del array aparece lo que se denomina el shim, el calzo, que no es otra cosa que una fila de celdas de interconexión o de interface para permitir comunicar el array de procesadores con la lógica programable o bien con el NOC, que recorre la estructura del dispositivo. Y esto me permitirá poder enviar o intercambiar los datos entre la lógica programable y el array utilizando distintos mecanismos. El mecanismo más sencillo sería utilizar el propio NOC, pero el problema que tenemos es que el NOC no proporciona suficiente ancho de banda para sacar partido a todas las prestaciones que ofrecen el array. De tal manera que en el diseño original está pensado para que el intercambio de datos entre la lógica programable y el array de procesadores se realice a través de estos de canales especiales que están asociados a unas losetas de tipo PL interface. ¿De acuerdo? Bien, y para concluir, quería destacar que en el caso concreto de los AI Engines existen dos generaciones. La primera generación estaba destinada fundamentalmente al mercado de tratamiento digital de señal y comunicaciones y al mismo tiempo para aplicaciones de Machine Learning. Esa es la primera generación. En la siguiente generación, que se denomina el AI ML, está totalmente orientado hacia aplicaciones de Machine Learning. Y básicamente lo que han hecho es reestructurar la arquitectura interna para eliminar elementos que no tienen mucho sentido en este tipo de aplicaciones y reemplazarlos por otro. Entonces, por ejemplo, por poner un caso concreto, en el caso de la primera generación, puede trabajar de forma nativa con números en coma flotante de precisión simple, mientras que para aplicaciones de Machine Learning, es decir, en la segunda generación, lo que tenemos son tipos de datos específicos de este tipo de aplicaciones, como por ejemplo enteros de 4 bits o bien bflow 16, que es un formato que ha definido Google para este tipo de aplicaciones. Además, en el caso concreto de la segunda generación, vamos a tener losetas especiales que contienen memoria adicional para eliminar la necesidad de salir a buscar datos o que puedan actuar como el tipo memorias cache para evitar el acceso a memoria externa que incrementaría el consumo del dispositivo. Bien, pues básicamente me extendí un poco más de lo que pensaba, pero esto era lo que quería comentar respecto a lo que sería la arquitectura interna de estos dispositivos. Entonces, dicho esto, vamos a centrarnos en lo que sería lo más específico de este curso y es cómo puedo utilizar estos dispositivos desde el punto de vista del programador, ¿vale? Es importante tener una noción de cuáles son las características principales de la arquitectura subyacente, ¿vale? De manera que pueda escribir el código o adaptar el código a dichas características. Pues, vamos a ello. Bien. Tenemos que tener en cuenta que desde el punto de la programación de los AI Engines, lo que voy a hacer es caracterizar los cálculos que voy a realizar mediante un elemento especial un elemento especial que se denomina o que Silence ha denominado Adaptive Data Flow Graph. No es otra cosa que un grafo
en el que los nodos representan elementos de cómputos y los edges o los vértices lo que van a hacer es representar las comunicaciones entre dichos nodos. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento de cómputo fundamental es lo que se denomina un kernel. Entonces, un kernel se programa mediante una función en C o C++. Los datos que recibe ese kernel y los valores que produce se modelan mediante argumentos de esa función que van a venir caracterizados mediante buffers de entrada-salida o bien argumentos de tipo string. Y hay que tener en cuenta que, en principio, dependiendo de la carga computacional de esos kernels, no es necesario exclusivamente que cada kernel se ejecute en uno de los procesadores. Puedo ejecutar múltiples kernels en un único procesador, siempre y cuando la potencia de cálculo lo permita. Entonces, ¿cuál sería la forma de trabajar o la forma de desarrollar código para estos elementos? Pues yo básicamente lo que tendría que hacer es comenzar escribiendo una función en C o C++ que modela la computación que va a realizar ese procesador, es decir, escribir ese kernel. A continuación lo compilaría utilizando el compilador de los AI Engines, generaría el fichero ejecutable que se acabaría ejecutando en los procesadores en cuestión. Entonces, de cara a alcanzar la máxima portabilidad de ese código y teniendo en cuenta que actualmente existen múltiples generaciones de AI Engines y habrá futuras generaciones, lo mejor es hacer el código cuanto más portable mejor. Entonces, eso implica potenciar el uso de las APIs que me suministra Xilinx para desarrollar ese código y huir del uso de intrinsics, de funciones intrínsecas, que siempre están vinculadas a una arquitectura o una versión concreta de la arquitectura del procesador. Solamente debería valorar el uso de intrínsecos cuando mi objetivo es incrementar al máximo el rendimiento que pueda obtener del procesador. ¿Vale? Siempre hay una dicotomía entre portabilidad y eficiencia del código generado. Si quiero portabilidad, utilizo el API. Si quiero incrementar al máximo la eficiencia, utilizaría intrinsics. ¿Vale? Respecto a la forma de programar estos kernels, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que mi objetivo es sacar el máximo rendimiento de la arquitectura subyacente, es decir, de esos procesadores Verilon Instruction Word. Entonces, para ello es necesario comprender varios aspectos. Primero, la naturaleza del algoritmo que voy a implementar. Es decir, muy probablemente, o bueno, casi seguro, el algoritmo que yo voy a tener que voy a implementar lo voy a tener que reescribir para adaptarlo a las características de esa arquitectura subyacente, con lo cual tengo que tener un conocimiento más o menos detallado de qué es lo que hace ese algoritmo. Además, tengo que ser consciente de las capacidades que tienen estos procesadores y conocer cuáles son los distintos mecanismos que puedo utilizar para intercambiar datos entre los distintos procesadores. ¿Vale? Con este conocimiento trataré de sacar partido al máximo del paralelismo que me ofrece esta arquitectura. Y como hemos dicho anteriormente, ese paralelismo se manifiesta a tres niveles. Paralelismo a nivel de datos, es decir, utilizando las unidades vectoriales, es decir, ejecutando instrucciones de tipo Single Instruction Multiple Data. Paralelismo a nivel de instrucción, dado que tengo un procesador de emisión múltiple de instrucciones, es decir, un procesador Verilon Instruction Word puede estar ejecutando múltiples instrucciones de forma simultánea. Y luego lo que podemos denominar un paralelismo de grano grueso, que sería la capacidad de disponer de múltiples cores que pueden estar ejecutándose de forma simultánea. ¿Vale? Entonces, la primera cuestión a valorar respecto a la programación es que el concepto yo lo suelo llamar el concepto de picadora de carne, es decir, yo cojo, me descargo un algoritmo de internet, directamente lo compilo y voy a obtener un speed up por 10.
pues eso no es raro que ocurra. Yo lo que voy a hacer es partir de un código C con el cual tengo que estar familiarizado y lo que voy a hacer es reestructurar ese código C para adaptarlo a la arquitectura subyacente. Básicamente, dado que yo tengo un procesador, voy a utilizar procesadores que tienen unidades vectoriales, lo que voy a hacer es lo que se suele denominar transformar ese código secuencial en un código vectorizado, ¿vale? Para lo cual lo que tendré que hacer es fundamentalmente utilizar las APIs que me proporcionan las librerías de Salins y los tipos vector que me suministran. ¿De acuerdo? Obviamente, para sacar la máxima capacidad, las máximas ventajas a estos procesadores, lo que voy a hacer es ser capaz de ejecutar múltiples instrucciones de forma simultánea. Por ejemplo, puedo estar ejecutando una instrucción de tipo MAC, al mismo tiempo estar leyendo en paralelo los dos operandos que voy a necesitar para la siguiente operación, almacenando el resultado que ha producido la instrucción actual e incrementar los punteros para acceder a los siguientes elementos, ¿vale? Y todas estas operaciones se realizan de forma paralela. Cuestión crucial. Las herramientas que voy a utilizar no realizan de forma automática la vectorización y la inserción de pragmas. Eso es responsabilidad del programador. Es algo que yo tengo que hacer, ¿de acuerdo? No existe la herramienta mágica que hace todo esto de forma automática. Eso lo voy a tener que hacer yo, ¿vale? Entonces, para ello, lo más adecuado es utilizar las APIs que me suministra Silence, las APIs de los engines. Básicamente, esas APIs me van a permitir alcanzar una serie de objetivos muy importantes, como por ejemplo abstraerme de los cambios arquitecturales que puedan aparecer en las versiones actuales y futuras de los engines. Además, me proporcionan tipos de datos parametrizables para poder realizar la programación de la forma más genérica posible. Las operaciones más habituales que me pueda encontrar en este tipo de aplicaciones se van a poder realizar de una forma uniforme y la programación siempre va a ser mucho más sencilla debido a este carácter genérico que el uso de funciones intrínsecas, ¿vale? Para poder hacer uso de estos recursos, de esta infraestructura, lo que tengo que hacer es incluir estos ficheros de cabecera que se muestran en la transparencia. Bien, ¿cuál sería el flujo de programación habitual? Pues en este flujo de programación yo lo que haría es partir de un código de referencia. Ese código de referencia lo podría haber creado con MATLAB o directamente programando en C o C++, ¿vale? Y este código va a constituir lo que sería mi kernel. Y la primera operación que yo tengo que realizar es vectorizar ese kernel, ese elemento de cómputo, esa función de cómputo. Entonces, ¿esa vectorización en qué consiste? Pues consiste básicamente en reescribir, reestructurar ese código de tal manera que en vez de utilizar tipos escalares, utilice tipos tipos vector, ¿vale? Haciendo uso de las APIs de los AI Engines, ¿vale? O funciones intrínsecas y optimizando el uso de memoria. Bien, una vez que yo he reestructurado mi código, lo siguiente que voy a hacer es compilarlo y comprobar que es funcionalmente correcto. Es decir, que 2 más 2 en el código original y en el código reestructurado me salen 4, ¿vale? Una vez que he hecho esos cambios, lo siguiente que tendré que hacer es validar la bondad de esos cambios. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme o cómo puedo comprobar si esa optimización que yo he realizado del código ha supuesto una mejora sustancial de las prestaciones de mi código? Pues básicamente lo que voy a hacer es utilizar un simulador con precisión de ciclo que me permite obtener métricas de profiling, tiempos de ejecución, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Si no he alcanzado los resultados deseados, pues tendría que seguir reestructurando el código o bien aplicar directivas que permitan al compilador optimizar la ejecución de ese código. Básicamente, esas directivas o pragmas lo que van a hacer es llevar a cabo o aplicar técnicas de desenredado de bucles y segmentación de las distintas iteraciones que se producen en esos bucles. Desde el punto de vista de la programación, pues en principio yo puedo tener dos tipos de casos. En un primer caso en el que voy a tener que un procesador ejecuta en un único kernel, ¿vale? O voy a tener o puedo tener otras situaciones en las cuales mi red, mi grafo, está compuesto por múltiples kernels. ¿Vale? Estos dos casos llevarán a situaciones similares, aunque con determinadas sutilezas que los distinguen. Vamos a comenzar por el caso más sencillo. Supongamos que yo tengo un ejemplo en el que tengo un programa con un único kernel. ¿Vale? En este ejemplo que hemos considerado, lo que vamos a hacer es llevar a cabo una suma ponderada de una serie de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para poder acceder a los tipos parametrizables y a toda la infraestructura que me ofrece Silence, es incluir el fichero de cabecera adf.h, que es donde se declaran todos estos elementos. Las funciones del kernel son de tipo void, es decir, las funciones no devuelven ningún valor. La forma de devolver valores es a través de los parámetros que reciben, los argumentos que reciben esas funciones, utilizando parámetros que representan buffers de entrada o buffers de salida. Es decir, que lo que nos vamos a encontrar en los argumentos que reciba la función van a ser tipos especiales de entrada-salida, que me permiten modelar distintas primitivas de comunicación. Por ejemplo, intercambio de datos mediante buffers, comunicaciones de tipo string, y etcétera. Y otro aspecto importante es que la ejecución de esta función lo va a decidir el planificador que incluye la herramienta, que lo que va a hacer es disparar la ejecución de la función asociada al kernel cuando los datos de entrada están disponibles. ¿Vale? Es decir, que fundamentalmente un kernel en un procesador puede estar, un procesador puede estar o bien esperando que le lleguen los datos de entrada para que se dispare la ejecución del código de ese kernel, o bien directamente calculando. Otros de los elementos que van a aparecer son los tipos asociados a los iteradores para poder acceder a esos datos. Y en este caso en particular, que sería la versión original de este programa y por tanto su óptima, lo que estamos haciendo es utilizar tipos escalares para realizar los cálculos. Obviamente, el empleo de estos tipos escalares pues, se va a traducir en la obtención de una versión subóptima. ¿Vale? El cálculo se realizaría en esta línea de aquí, que es donde se lleva a cabo la suma ponderada, la suma ponderada de los datos de entrada multiplicando por ese coeficiente de ponderación. ¿Cómo puedo reestructurar este código para hacerlo más eficiente? Bueno, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es que para todos los recursos que voy a necesitar, y fundamentalmente van a ser tipos de datos, para poder realizar esa reestructuración están declarados en ese fichero include que habíamos citado anteriormente. ¿Vale? El primer paso sería reemplazar los tipos escalares que aparecían en el caso anterior, en el ejemplo original, por tipos vectorizados. Y fijaos que estos tipos vectorizados son tipos parametrizables. Básicamente lo que voy a tener van a ser templates de tipo C++. Otro de los mecanismos que utilizaré para incrementar el rendimiento de mi aplicación o del código ejecutado sería aplicar directivas al compilador. Todo lo que aparezca con el prefijo chess es una directiva del compilador. Y básicamente las operaciones, como decíamos anteriormente, las operaciones que voy a realizar van a ser desenredado de bucles y pipelining, segmentación. ¿Vale? Y utilizaré las APIs que me ofrece en la infraestructura de
de bytes para poder realizar esos cálculos vectoriales, ¿vale? Bien, en este ejemplo se muestra un caso concreto de cómo podemos, o la mejora que se puede obtener cuando transformamos un código meramente escalar, como tenemos en este caso de aquí. Fijaos que todas las variables con que trabajo los iteradores están asociados a datos escalares, ¿vale? Y en este caso, en este bucle de aquí, no tengo ningún tipo de pragma o directiva que mejore su eficiencia. En el caso original, esto tardaba en ejecutarse 155 ciclos de reloj. Tras reestructurar el código original y vectorizarlo, reemplazando los tipos escalares por tipos vectoriales y aplicando esas pragmas del compilador, lo que voy a hacer es conseguir reducir el tiempo de ejecución a tan solo 99 ciclos. Es decir, he obtenido un speedup de casi por 10 y un throughput de por 8. Fijaos que el número de iteraciones o el grado de paralelización que estoy aplicando es por 8. Estoy utilizando vectores de 8 componentes y estoy siendo capaz de realizar 8 operaciones de forma simultánea. ¿Vale? Bien, pues vamos a caracterizar, hemos estado hablando de los kernels y a continuación lo que vamos a hacer, es decir, de los elementos de cómputo, lo que vamos a hacer es describir cómo se modela o cómo se caracteriza ese grafo de cómputo, ese Adaptive Data Flow Graph, el ADFG. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el grafo va a estar descrito mediante una clase C++. ¿De acuerdo? Y esa clase de C++ va a ser una clase derivada de una clase base que me proporciona bytes en su infraestructura. Los nodos que aparecen en ese grafo representarán funciones kernel de computación, mientras que los arcos lo que van a hacer es representar conexiones entre esos nodos de cómputo. Y esas conexiones al final van a tener asociadas una primitiva de comunicación, que pueden ser, como hemos indicado anteriormente, por ejemplo, memorias compartidas para intercambio de datos o bien comunicaciones tipo string asociados a los recursos que tiene la arquitectura de Versal en ese AI Engine Array. ¿Vale? El grafo básicamente lo que va a hacer es definir la secuencia de procesamiento, el paralelismo que existe entre los distintos kernels y cuáles van a ser las dependencias de datos. Y recordad que yo como usuario no tengo control de cuándo se va a iniciar la ejecución de un kernel. El kernel comienza su ejecución cuando tiene datos disponibles. ¿Vale? Entonces, este Data Flow Graph lo que va a hacer es determinar la planificación de ejecución y recordar que no hay ningún puntero a una instrucción que dispare la ejecución. Tenemos que tener en cuenta también que en lo concerniente al mapeado de estos kernels sobre los procesadores, quizás la solución más natural o la situación más natural es que un procesador ejecute un único kernel. Ahora bien, si la potencia o la complejidad de esos kernels es muy liviana, lo que siempre se podría hacer es mapear múltiples kernels, es decir, que un único procesador ejecute varios kernels de forma simultánea. En este caso, la principal limitación que voy a tener es que el tamaño de la memoria de código no es demasiado grande. Tan solo dispongo de 16K bytes de memoria de código. Bien, ¿y cómo se describe este grafo adaptativo? Pues básicamente lo que hemos dicho es que lo que vamos a tener es una clase C++, ¿vale? Entonces, la declaración de esa clase base aparece en ese fichero adf.h que hemos citado anteriormente. Y el grafo que yo voy a crear, en este caso lo llaman FirstGraph, podría haber llamado mi ejercicio o Pepito, este es el nombre que le doy al grafo, siempre va a ser una clase derivada de la clase ADFGraph, ¿vale?
En esta clase lo que voy a hacer es declarar los kernels que voy a utilizar. En este primer ejemplo es un caso muy sencillo, en el cual, en el sentido de que tan solo tengo un kernel. Declararé también cuáles van a ser los mecanismos de entrada-salida del grafo. Y luego en el constructor de la clase lo que voy a hacer es fundamentalmente es crear los kernels, ¿vale? Y establecer las interconexiones entre los puertos de mi grafo y los kernels, ¿vale? Eso es fundamentalmente lo que voy a hacer. Hay otro aspecto también importante, y es que, esto lo veremos más adelante, también puedo indicarle o darle información al compilador de cuál es el grado de ocupación o la carga computacional que introduce este kernel sobre el procesador. Y lo voy a dar como un número normalizado entre 0 y 1. Un valor de 1 implicaría que utiliza la totalidad de ciclo de reloj de ese procesador. No, es decir, no tendría espacio para poder meter un segundo kernel. ¿Vale? Bien, ¿y qué ocurre cuando tengo varios kernels? Que es otra situación que también puedo tener. Es decir, yo puedo tener un grafo con múltiples kernels. En este caso, se pueden dar distintos escenarios. Por ejemplo, puedo tener que múltiples kernels se mapeen en un único procesador. Esa sería una posibilidad. Y otro caso extremo es que el kernel sea tan complejo que en un único procesador no sea capaz de ejecutar ese kernel en tiempo real. Con lo cual, otra de las posibilidades que podría tener es dividir un kernel entre múltiples procesadores. ¿Vale? A la hora de crear el kernel, lo que puedo hacer es empaquetar en un mismo kernel varias funciones que se llaman las unas a las otras, lo cual lo que va a hacer es reducir fundamentalmente las penalizaciones por overhead de llamadas. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo un grafo asociado a múltiples kernels, siempre recordar que va a ser una clase derivada de ADF graph. Este grafo se puede cargar tras un reset o puede ser cargado de forma dinámica. Recordar que las tareas de gestión las realiza los procesadores del Processing System, es decir, los que van a acabar gestionando la carga de estos grafos van a ser los procesadores del Processing System. Recordar que los flancos lo que van a hacer es ser esos elementos, los flancos representan elementos de comunicación y finalmente desde un punto de vista físico van a ser mapeados sobre strings o comunicaciones basadas en memoria compartida, buffers compartidos. Puedo utilizar interfaces con bloqueo para las lecturas o sin bloqueo para las escrituras. Y dispongo de distintas extensiones para modelar o caracterizar la sincronización entre datos, el uso de buffers ping-pong, etc. En cualquier caso, si tengo múltiples kernels, existe la posibilidad de que ocurra una situación de abrazo mortalis y el sistema se bloquee. ¿Vale? Y eso es algo que yo tengo que resolver antes de ejecutarlo sobre la plataforma final y lo puedo hacer mediante una mera simulación. ¿Vale? Bueno, veamos un ejemplo sencillo de código con múltiples kernels. ¿Vale? Al igual que en el caso anterior, voy a crear en mi grafo lo voy a describir mediante una clase derivada de la clase base que hemos indicado anteriormente, para lo cual necesito incluir en primer lugar el fichero adf.h, que es donde se declara toda esa infraestructura. ¿Vale? A continuación, lo que tendré que hacer es declarar esa clase, la clase que representa mi grafo, que es una clase derivada de ADF graph. El siguiente paso sería declarar los puertos o los interfaces externos de ese grafo, es decir, los elementos que representan la llegada de datos o las entradas de datos a ese grafo y las salidas o de los datos que produce dicho grafo. Y por último, lo que tendré que hacer es declarar los kernels que aparecen en ese grafo. ¿Vale? En este caso tenemos dos kernels, K1 y K2. ¿Vale? Bien, hasta ahora lo único que he hecho es declarar cosas. Toda la definición del grafo se lleva a cabo en lo que sería el constructor de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, en ese constructor de la clase es donde voy a enlazar o mapear los objetos de tipo kernel que he definido
sobre sus respectivas funciones de cómputo. En este caso tengo dos funciones de cómputo que sería widthSum y averageDiv, ¿de acuerdo? Y finalmente la última operación a realizar sería establecer las conexiones que se realizan entre los distintos elementos de mi grafo, es decir, fundamentalmente las conexiones entre los puertos y los nodos de cómputo, es decir, entre los kernels. Bien, hablemos de ese runtime ratio constraint. Ese era un número, ese factor que aparece entre 0 y 1, y básicamente lo que estamos haciendo es definir el grado de carga de mi procesador. 0 significa que apenas consume, que el procesador va muy holgado. Un valor próximo a 1 indicaría que el procesador básicamente no hace otra cosa que calcular. Con lo cual, esa información que yo le suministro, suministro puede ser utilizada por las herramientas para decidir si cómo se va a realizar el mapeado de los kernels sobre los procesadores, ¿vale? Yo como usuario no tengo la opción de decir quiero que este kernel lo mapees en este procesador de mi array. Eso es una información de muy bajo nivel que el usuario no maneja. Básicamente lo que voy a hacer es dar información a la herramienta para que lleve a cabo de forma selectiva ese mapeado. ¿Vale? Bien, hemos hablado de los grafos, primero hemos definido la estructura de los grafos, hemos caracterizado las funciones de cómputo de los grafos, pero ¿cómo puedo controlar la entrada en ejecución de esos grafos? Pues lo primero que tengo que tener en cuenta es que quien gestiona la ejecución de un grafo siempre va a ser código ejecutado en el Processing System, ¿vale? El Processing System se va a encargar de cargar el grafo en el array de AI Engines, de monitorizar la evolución de ese grafo y de controlar su ejecución. Entonces, para ello, desde el punto de vista formal del programador, lo que voy a encontrar es que la clase que representa mi grafo tiene una serie de métodos que me permiten realizar esas operaciones. Por ejemplo, el método init, run y end, que son los que utilizaré para inicializar y controlar la ejecución de mi grafo. ¿Vale? Entonces, el método init básicamente lo que va a hacer es cargar el grafo y configurar todos los aspectos del hardware del array de AI Engine para que se pueda, ejecutar dicho grafo. Fundamentalmente lo que hago es cargo los ELF en cada uno de los procesadores, configuro la conectividad interna del array, es decir, de los string switching, configuro los bloques de MEAS para intercambiar datos entre procesadores o recibir datos desde el exterior o transmitir datos hacia el exterior, ¿vale? Y sacar a los procesadores del estado de reposo. A continuación, el método run lo que hace es comenzar la ejecución del código de todos los procesadores y finalmente el método end lo que hace es a que acaben todos los procesadores de ejecutar su código, ¿vale? Y inhabilita la ejecución del grafo. Hay que tener en cuenta que yo un grafo lo puedo ejecutar en modo batch, es decir, ejecuto una vez el grafo, una primera vez el grafo, luego vuelvo a ejecutar otra vez el grafo, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que antes de lanzar la ejecución o esa segunda ejecución, hay que esperar a que termine la ejecución anterior. Si no, lo que puede ocurrir es que se den efectos imprevistos, ¿vale? Porque los métodos de run lo que hacen es alterar determinados espacios de determinadas posiciones del espacio de memoria de los procesadores de los engines, lo cual puede llevar a situaciones de bloqueo. Bien, obviamente existe una variante de ese método wait, de esa función wait, que sería un wait con timeout, de tal manera que puedo establecer cuánto tiempo voy a esperar a que aclave la ejecución. También tengo la posibilidad de pausar la ejecución del grafo, reinicializarlo, etcétera. ¿Vale? Y
para ir concluyendo, la descripción que íbamos a hacer de este caso en el que vamos a tener un grafo con múltiples kernels va a ser muy similar a la que hemos visto anteriormente, ¿vale? En el sentido de que, recordad, mi grafo va a ser una clase derivada de la clase base. Lo primero que voy a hacer es declarar los kernels. Estoy declarando el objeto kernel, pero no estoy diciendo qué función está asociada a ese objeto kernel. Eso lo voy a hacer en el constructor. Declaro los interfaces de entrada-salida de ese grafo y es en el constructor donde lleva a cabo el mapeado del código de los kernels sobre cada uno de los kernels definido y realizo las interconexiones entre los distintos elementos. Y además proporciono información respecto a la carga computacional de cada uno de esos kernels. ¿Vale? Bien, desde el punto de vista de la validación de la ejecución de estos grafos. Bueno, en principio esto lo podría ejecutar directamente sobre una plataforma real, una VCK 190, pero también lo puedo ejecutar mediante un simulador. Y en este caso lo que ocurrirá es que cuando estoy trabajando con un simulador, lo que va a ocurrir es que esos puertos de entrada-salida del grafo se van a mapear sobre ficheros de los cuales se van a tomar los datos de entrada que va a procesar el grafo y haré un volcado de los datos que produce el grafo para hacer un análisis a posteriori. ¿Vale? Respecto a la forma de organizar la estructura de directorios que voy a emplear, pues las recomendaciones son que todos los grafos deben estar ubicados en un único fichero. Puedo tener múltiples grafos definidos en ese mismo fichero. El fichero de la clase debe incluirse en la aplicación principal, ¿vale? Es decir, la que se encarga de gestionar. Este es el fichero de la clase que define el grafo, ¿vale? Y tiene que estar incluido en la función principal de la cual se va a controlar la ejecución de dicho grafo, ¿vale? Y todas las cabeceras deben ser autocontenidas, ¿vale? En el sentido de que deben incluir todos los ficheros de forma recursiva que se vayan a necesitar. Para obtener una visión más detallada de todo esto que hemos explicado, contar todo esto en una hora es algo bastante pretencioso, podríamos decir. Es simplemente tratar de dar un barniz de cuál es la forma en que se programan estos elementos, pero si queréis profundizar más en todos los detalles necesarios para llevar a cabo el desarrollo de este tipo de aplicaciones, lo podéis encontrar en esta guía aquí, la UG 1079, que básicamente se establece en la guía de programación de los kernels y los grafos de los que se van a mapear sobre los AI engines. ¿De acuerdo? Pues bien, esto era todo lo que os quería contar en esta primera parte. Al final nos hemos ceñido al timing que habíamos establecido, en torno a una hora. Y si tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad que queráis plantear, estaré encantado.